Es diciembre 1944 y los nazis están atacando. Eres un soldado de las fuerzas aliadas que avanza para liberar Francia, Bélgica y más allá, pero el progreso hacia Alemania ha disminuido. Has estado en el frente por solo unos días cuando el enemigo lanzó un ataque sorpresa. Ahora tú y tus hermanos en armas luchan por mantener un cruce clave en Bélgica. Los días de batalla se difuminan entre disparos, bombardeos y desorientación. Durante tu entrenamiento, cruzando el Canal de la Mancha y mientras te acercabas a las líneas enemigas, no podías evitar pensar en morir en batalla. Pero aquí, rodeado de uniformes alemanes, blanco brillante para mezclarse con la nieve, la realidad de algo diferente te golpea. Eres un prisionero de guerra. Has escuchado de otros americanos quienes se rindieron hace algunos días y que fueron masacrados en cautiverio. Esta vez, al menos hasta ahora, ese no parece ser el caso. Una vez que superas la línea de rifles con las manos en alto, un oficial enemigo se aproxima. Dice algo en alemán que no entiendes, pero luego agrega en inglés: para ti, la guerra ha acabado. Si hubieras estado en los primeros días de la batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial, habrías vivido eso. Resulta que el autor de ciencia ficción Kurt Vonnegut tuvo una experiencia similar. Su tragicomedia Matadero 5 hace un relato ficticio de sus propias experiencias como prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Pero si uno de sus captores le hubiese anunciado que la guerra había terminado, habría estado equivocado o no siendo sincero. Después de su captura, Vonnegut y los demás prisioneros fueron forzados a marchar por 3 días a un depósito de trenes. Desde allí fue enviado a trabajar en una fábrica en la ciudad de Dresden. La localización puso al futuro autor en la línea de fuego de bombardeos aliados, los cuales diezmaron la ciudad. Logró sobrevivir. Otros 25.000 pobladores no. Se hizo la tarea de Vonnegut recoger cadáveres para cremarlos. En la Segunda Guerra Mundial, tu experiencia como prisionero de guerra dependía de dónde combatías y en qué bando. En una guerra, algunas de las leyes más importantes de las sociedades civiles no aplican. Pero si la prohibición de matar es levantada, ¿eso no invitaría a los poderes en conflicto a usar violencia descontrolada? Leyes internacionales buscan evitar un tobogán de tortura y asesinatos indiscriminados. Los convenios de Ginebra, redactados en una serie de encuentros internacionales, incluyen reglas para proteger a soldados prisioneros de guerra de las peores violaciones de sus derechos, aunque antes de 1949 eran menos explícitos acerca de los derechos de los civiles. Como se especificaba antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, las garantías para los prisioneros incluían prohibición de ejecutar a aquellos que se rendían, comida, refugio y cuidados médicos adecuados en un lugar libre de peligro, no ser torturados o forzados por tortura a entregar inteligencia más allá de su propia identidad, restricciones a la cantidad y naturaleza de los trabajos que podían realizar. Pero dos de los grandes poderes involucrados en la guerra no habían aceptado los convenios. La Unión Soviética no los había firmado y Japón nunca ratificó el tratado. En 1942, Japón anunció que se apegaría a los convenios con modificaciones no especificadas. La protección de los derechos humanos del ejército y armada japonés no reflejaban el espíritu de la ley. En Sensuji, un campamento modelo en las cercanías de Hiroshima, las condiciones eran difíciles pero sobrevivibles. Pero en general, los prisioneros de guerra de Estados Unidos y otros aliados la pasaban mal en custodia japonesa. Esclavitud, golpizas, falta de alimentos y torturas eran comunes en las prisiones japonesas. Algunos prisioneros chinos, rusos y americanos murieron en macabros experimentos médicos, y hasta cierto punto se canibalizó a los enemigos de Japón, y no por hambre. Una atrocidad particularmente brutal del ejército imperial japonés fue disparar a seres humanos en práctica de tiro. Mientras tanto, en el frente del Pacífico se tomó una actitud de no tomar prisioneros. Las tropas aliadas a menudo ejecutaban a los combatientes japoneses capturados a pesar de los convenios de Ginebra. Algunos americanos y otros miembros de las fuerzas aliadas parecen haber tomado trofeos de los cuerpos de los caídos, mientras que otros torturaban a los prisioneros o asesinaban a sus compatriotas. Los miembros del ejército japonés luchaban hasta la muerte en lugar de rendirse, incluso si la situación se hacía inganable. También existía la creencia que los aliados no aceptaban la rendición, lo cual a veces era verdad. Si ser capturado era inminente, los soldados japoneses preferían el suicidio. Esto pudo haber contribuido a la renuencia de los aliados de tomar prisioneros, ya que suicidio por granada también podía matar a los captores. Pero los prisioneros de guerra japoneses que sobrevivían a la captura podían ser cooperativos, proviendo de inteligencia a los aliados. La línea de mando de Estados Unidos alentaba este enfoque. Muchos más prisioneros de guerra alemanes que japoneses vinieron a campos americanos, pero también en Europa las tropas aliadas, al igual que sus adversarios alemanes, fueron culpables de matar combatientes que intentaban rendirse, y al menos una instalación de interrogación en Londres realizaba torturas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos mantuvieron cientos de miles de combatientes enemigos en campamentos. Texas tuvo la mayor cantidad de campamentos, en parte por su distancia con los centros más importantes de manufactura. Los campamentos de prisioneros de guerra en América eran algo distinto de los campos de internado de asiáticos que fueron injustamente encarcelados. Aunque los Estados Unidos no tenían un historial perfecto de derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial, sus instalaciones de prisioneros de guerra estaban mucho mejor que aquellas en Alemania o Japón, o la Unión Soviética. En los Estados Unidos la política era un trato justo. En el extremo opuesto de defensa de derechos humanos, los campamentos nazis continúan en la memoria como un símbolo de los peores horrores imaginables. Los campos de concentración eran lugares de esclavitud, sufrimiento y muerte antes del inicio de la guerra y solo empeoró después. En un campamento de prisioneros de guerra obtenías mucha menos comida de la que necesitabas para vivir. Si te quedabas lo suficiente, podrías perder la mitad de tu peso corporal y parecer un esqueleto ambulante. Hay un solapamiento entre los prisioneros de guerra y el Holocausto. Si un oficial de la SS pensaba que parecías judío o de alguna manera inaceptable, podía ser enviado a un campamento de concentración, el cual combinaba objetivos industriales con muerte a través de trabajos forzados y hambre. Los prisioneros de guerra se unieron a millones de judíos europeos y otros civiles, incluyendo gitanos, gays y discapacitados, que eran objetivos de genocidio. A pesar de las probabilidades de ser marcado para exterminio al llegar, en general la fatalidad de los prisioneros de guerra del frente occidental era mucho menor que otras regiones. En el frente oriental era distinto. Si eras un soldado soviético o civil soviético o polaco apresado por los nazis, la muerte en los campos era una gran posibilidad. Las fuerzas de Hitler tomaron millones de prisioneros durante el curso de su invasión a la Unión Soviética. Aparte de un periodo de no agresión formal, el cual los nazis no respetaron, los comunistas fueron uno de los adversarios del Tercer Reich. Esto daba la excusa perfecta para capturar a casi cualquiera en la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética, al igual que en donde invadían, los nazis agregaron judíos y cualquier otro combatiente o civil a su larga lista de víctimas. Alemania era un firmante de los convenios de Ginebra, pero no hizo honor a su palabra. Ya que la Unión Soviética no era parte de los convenios, la posición de Alemania era que esas leyes no aplicaban allí. Eso violaba la ley, pero nadie podía detener los crímenes de guerra nazis a menos que fueran derrotados. Como resultado, la vida de los prisioneros de guerra soviéticos en campamentos alemanes era una tortura. Si la comida de los prisioneros de guerra aliados en el frente occidental era pobre, la de los soviéticos era inexistente. El pan ruso, dado a los prisioneros, era hecho con ingredientes como harina hecha de paja y no tenía valor nutricional. Dicho esto, la Unión Soviética sufrió más de 8 millones de pérdidas civiles y militares como prisioneros de los nazis. Represalias no son justificación, pero los soldados alemanes capturados por los soviéticos eran otro grupo de prisioneros de guerra con un alto índice de mortalidad en captividad, especialmente después de la guerra, y algunos prisioneros japoneses terminaron viviendo en la Unión Soviética por muchos años después de la guerra, mientras que otros murieron en campos de trabajos forzados. Muchos australianos, neozelandeses, indios, británicos y americanos enfrentaron terribles condiciones a manos de los japoneses. Filipinas, que se encontraba ocupada por los Estados Unidos, sufrió un ataque inmediato después de Pearl Harbor. Las fuerzas combinadas de filipinos y americanos mantuvieron a raya la masacre por un tiempo, pero al final no pudieron evitar el asedio. Fue en ese país que los prisioneros de guerra aliados vivieron una terrible experiencia de sufrimiento, la Marcha de la Muerte de Bataan. Los capturados, algunos heridos o enfermos, marcharon por 5 días en calor extremo con poca comida o agua. Prisioneros que intentaban beber agua sin permiso eran ejecutados, así como los civiles que los ayudaban. Miles de prisioneros de guerra murieron en la marcha. En su destino, el campamento O'Donnell, había hacinamiento, enfermedades y suciedad. 50.000 soldados filipinos entraron al campo y más de la mitad murió en los siguientes 8 meses. Los prisioneros americanos que sobrevivieron al campamento fueron transferidos fuera de Filipinas y algunos terminaron en Japón y otros en Asia continental. Las horripilantes condiciones de transporte mataron a algunos, otros perecieron en los campos de trabajo después de llegar. Junto con el sufrimiento, algunos de los momentos más heroicos se vieron entre las atrocidades. Algunos prisioneros lograron escapar. Trabajadores a veces saboteaban material que hacían para las fuerzas del eje. Cerca de 100 enfermeras militares de Estados Unidos se encontraban en Filipinas cuando los japoneses atacaron. Solo 20 lograron evacuar. Aquellas que permanecieron no solo fueron prisioneras, sino que también dieron cuidados médicos a un grupo de prisioneros civiles en Manila. Las 77 mujeres sobrevivieron a sus años como prisioneras de guerra.
¿Algunas de estas historias de la Segunda Guerra Mundial ha tenido significado especial para ti? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestros otros videos. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.